Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Cid, soy profesor del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y hoy día quiero compartir con ustedes una cápsula que he titulado ¿Cómo expresarnos a través de un texto poético? O lo que conocemos comúnmente como poema, poesía. Con este objetivo, he elegido para proponerles una tipología particular de texto poético, que es el caligrama. La idea es que este tipo de texto poético les sirva para expresarse de manera eficaz a través del género poético, desde sus emociones y teniendo en cuenta a quién ustedes van a dirigirlo y qué voz ustedes elegirán para expresarse. Puede ser la de ustedes mismos o bien la de alguna personalidad o identidad que ustedes quieran adoptar. Bueno, como ustedes saben, la poesía pertenece a lo que conocemos como el género lírico. ¿Y qué es lo que caracteriza a este género? Por una parte, que expresa los estados de ánimo o los sentimientos de una persona. Permite dar a conocer un sentimiento o idea que no logramos expresar con el lenguaje cotidiano, el lenguaje de todos los días. A veces tenemos sentimientos o ideas que necesitan un lenguaje novedoso, a veces un juego de palabras que permita dar a entender a los demás de qué se trata. Aquí también encontramos quien habla en el poema se denomina hablante lírico. Este puede representar a la persona que lo escribe o no. Un niño de 10 años, por ejemplo, puede escribir un poema simulando ser un abuelo, poniéndose en la posición de un abuelo, o de un animal, o cualquier otro ser u objeto, como por ejemplo el agua, la lluvia, la tierra. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo expresarnos a través de un texto poético o un poema? En primer lugar, tenemos que identificar un emisor, es decir, ¿qué voz hablará en el poema? ¿Seré yo mismo o prefiero asumir otra identidad para expresar en el poema? Luego, lo segundo es, ¿qué tipo de texto poético usaré para expresarme? Y aquí encontramos muchas opciones. Poesía con métrica, como un soneto, poesía libre, es decir, una poesía que no se preocupa de cuántas sílabas tiene ni de la rima, la poesía concreta o visual, los caligramas, que son en particular el tipo de poema que yo quisiera proponerte que realizáramos juntos hoy día. Bien, la tercera cosa que hay que tener en presente, ¿no es cierto?, es a quién dirijo este texto poético, quién será el receptor. Es decir, quién quiero que lo lea y cómo debo decirlo para que entienda lo que quiero expresar. Eso es lo más importante de cuando pensamos en el receptor, es qué palabras debo decir para que ese texto sea significativo, interpele a esa persona. ¿Qué palabras puedo usar para que esa persona lo entienda o para que esa persona se sienta cautivada por el poema? Un lenguaje juvenil, coloquial, de todos los días, un lenguaje embellecido, un lenguaje que a lo mejor haga sentir un sentimiento de afectividad, romanticismo, o un lenguaje duro que a lo mejor quiera dar a entender que alguien está enojado. ¿Por qué no?
Eso es lo interesante de la poesía, que sirve para expresar una amplia gama de emociones y es un género, un tipo de escritura en el que nosotros nos podemos sentir libres. Esa es la gran gracia de la literatura en general, pero particularmente de la poesía. Bueno, llegó el momento de decir claramente en qué consiste un caligrama, ¿no es cierto? Que es el tipo de poema que ustedes van a hacer hoy día. Es un poema cuyos versos se usan para dibujar el tema u objeto del que habla. Es decir, hay un texto a lo que ustedes van a escribir, pero con esas palabras ustedes lo que van a hacer es dibujar sobre la página en blanco el tema de lo que están evocando poéticamente. Aquí tenemos un ejemplo que es un clásico de los caligramas y que fue elaborado por Guillaume Apollinaire, que es un poeta francés que vivió durante el siglo XIX, y de inmediato les pregunto, ¿qué imagen es la que aquí está dibujada? ¿A qué puede corresponder, por ejemplo, lo que vemos en su parte superior? ¿Podrá ser acaso un sombrero bajo el cual hay un rostro? Podemos guiarnos también intentando leer lo que dicen las palabras, ¿no? Por ejemplo, en el centro de lo que podría ser un rostro, dice nariz hacia abajo, nariz, acá dice ojo, y acá dice tu boca. Podemos ver que tu boca tiene una ligera inclinación hacia la parte superior, simulando una especie de tenue, delicada sonrisa, ¿no es cierto? Y acá nos encontramos con un vestido, por lo que podemos suponer ya a estas alturas que se trata de una especie de retrato de mujer, un retrato hecho con palabras. Y eso es un caligrama. Acá eh, encontramos el proceso de cómo se crea un caligrama. Podemos ver que Guillaume Apollinaire trabajó en base a una fotografía y es precisamente lo que yo les quiero pedir a ustedes, que ustedes elijan la foto que más les interese y en base a ella redacten un texto y luego vayan posicionándolo sobre la imagen hasta llegar a esto, que es lo que vimos en la diapositiva inmediatamente anterior. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar un caligrama? En primer lugar, selecciona una foto a tu gusto, una imagen que sea valiosa para ti. Puede ser de algún familiar, algún ídolo deportivo, o tu personaje favorito de alguna película, alguna cantante o cantante que te guste su música y que, lo más importante, te inspire a escribir un pequeño texto de intención poética. Luego hay que definir qué aspectos de su forma de ser o su imagen quiero destacar en función de lo que sus cualidades despiertan en mí o en un grupo humano. Eh, Esto tiene relación con el significado de esa persona para ti o para tu grupo curso, por ejemplo, o para ti y tu grupo de amigos, ¿no es cierto? ¿Quién es un ídolo? ¿De quién sería interesante realizar un caligrama? Algo que sea significativo para ti, que te importe. Escribir el texto utilizando las palabras que expresen de forma novedosa y creativa mis sentimientos y pensamientos sobre la fotografía, sobre la persona que está en esa fotografía. Que también podría ser un paisaje. Por ejemplo, una imagen de tus vacaciones o del lugar donde vives, o una imagen de un lugar de la ciudad que te parezca interesante, en el que ocurran cosas relevantes, cargadas de significado, y entonces puede ser un caligrama en base a una imagen de un paisaje, de un lugar de la ciudad, y un texto poético que se relacione con aquello.
Entonces, teniendo estas cosas decididas, ya estás listo para dibujar con palabras. Una vez que ya tengas realizado tus caligramas, va a ser muy importante que puedas compartirlo con tus compañeros, y yo les propongo algunas preguntas para que ustedes vayan mostrando a los demás cuáles fueron las elecciones que hicieron, qué personaje, por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante para ti ese personaje? Luego, tú frente a tus compañeros puedes, por ejemplo, leer tu texto, mostrarlo y recorrer la imagen con tu dedo, mostrando cuál es la dirección que el verso sigue a través de tu imagen. También yo te sugiero que le muestres el caligrama a alguien en casa y pregúntale si reconoce lo o a quien tú dibujaste. Y así vas a probar la eficacia del dibujo y también el poder de imaginación de esa persona. Porque esto tiene que ver con el creador, pero también con el imaginador, el receptor, ¿no es cierto? Luego de preguntarle si reconoce, puedes leérselo y pueden comparar qué sienten o qué ideas les sugiere, vienen a su cabeza cuando lo oyen, ¿cierto? Pueden leerlo y mirar su forma y preguntarse, ¿qué te parece? ¿Qué sientes? Y así, ese es el momento de la poesía, el momento del caligrama, cuando hay un intercambio entre personas, entre seres conocidas, entre seres queridos o no. Y para finalizar, creo que podrías preguntarle a miembros de tu familia o amigos si ya conocían el caligrama, y si no lo conocían, van a haber aprendido algo nuevo, y si ya lo conocían, quizás van a poder enseñarte algo más sobre ellos. Así que, bueno, esperando que esta cápsula te haya gustado y servido, me despido de ustedes y deseándoles que les vaya muy bien. Muchas gracias.